Ya estoy. Aquí va a llegar un mensaje. ¿Ya estamos en Facebook? Todavía no lo encuentro yo. Alejandro, me va a llegar un mensaje, ¿verdad? Alejo. Alejandro, yo todavía no puedo entrar en el Facebook, todavía no lo veo. ¿Me escuchas? Alejandro, Parece que no. no me escucha. Mm. Alejandro, No Profe, hay ¿me nada. escuchan? sí, ahora sí te Ahora escucho. No encuentro nada en el Facebook todavía, Sí, ya se está transmitiendo. pero yo todavía pero no veo y la gente va a entrar a mi Facebook. Ahora te etiqueto. A ver, estaba viendo que se enganchen un poquito más de gente y comenzamos la charla. La gente va a entrar a mi Facebook. ahora me llegó un mensaje. Listo. A mí todavía nada. Alejandro, mira cuántos están ya en línea. Vamos 8. Hay que esperar un ratito que entre un poquito más de gente en línea, pero Sí, no puedo visualizar en mi Facebook todavía el video. sí, ya te etiqueté. ¿Dónde? Ya está en tu Facebook 8. Hay algunos que no lo ven todavía. Y ya aparece. Estoy en tu Facebook ahorita y se aparece. ¿El mío? Sí, en tu Facebook. Entra a tu Facebook, a tu perfil y aparece. De la misma forma también aparece en el perfil del profesor Humberto. Sí, yo ya lo tengo. Ya acepté la invitación y ya está, estoy acá. Yo todavía no lo Listo. tengo. Damos tiempo unos minutos porque hasta que se enlace todos los participantes. Alejandro, Sí, no me han mandado la aceptación para entrar al Facebook. Y está que me llaman no, las... en Facebook ya está. En tu perfil ya está, en tu perfil de Facebook. Míralo en tu perfil de Facebook. Ahí te comparto, mira. Ahí sale en tu perfil. ¿Ya están? Esperen para poner también la transmisión en modo público, para que Claro, puedan mejor. compartirlo. Ya lo vi. Ya acá está.
Ya está. Pero está Ahora como que está en modo público, pueden compartirlo con todos los grupos, amigos de distintas páginas, ciudades, países, etcétera. Todo está correcto, el audio se escucha muy bien, las imágenes también están claras y esperemos un ratito que se logren conectar para poder ¿Ya? iniciar. Ya están ingresando varios participantes. Esperemos Sí. un momento para que las personas que recién están entrando ya comiencen a ubicarse y puedan ya entrar, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro programa en Facebook, gratuito, hablando de fútbol. Mi nombre es Alejandro Vázquez, soy preparador físico de fútbol y estoy aquí para moderar esta pequeña presentación a cargo del profesor Humberto Camino. Agradecer por aceptar la invitación y tener la predisposición y la cercanía para poder realizar esta presentación. Voy a dar las partes de la ponencia. Vamos a sustentar primero, el profesor va a sustentar primero la presentación, luego el desarrollo, y luego va a haber una ronda de preguntas. En general, el profe va a explicar algo general para ya luego pasar a lo específico en una segunda exposición. Dar algunas recomendaciones, coger lápiz y papel para que tomen apuntes o donde ustedes prefieran, hacer preguntas objetivas al final de la presentación, objetivas y eficaces para no poder tener conflicto con ello, preguntas que sean relacionadas al tema, ¿no? La presentación del profesor Bocha la dejo a cargo ahora del profesor Carlos Díaz, la dejo ahora y buenas noches a todos. Profe. Bien, buenas noches, queridos colegas, a todos los colegas del departamento de Lambayeque. Como les mencionamos en la exposición anterior, como un conversatorio,
Ahora vamos a presentar a un gran maestro, un gran profesor, que le damos las gracias, porque verdaderamente las gracias de todo corazón, de todo el departamento de Lambayeque, porque ha tenido otras ponencias en otros países, pero al recibir el llamado de nosotros, nos escuchó y está hoy con nosotros. Nos va a acompañar en la otra ponencia también el jueves, que ya le vamos a explicar al final. Agradecer de antemano, profe, de parte de todos los colegas del departamento de Lambayeque, el profesor Humberto Camino. Profesor, buenas noches a usted. Sabemos la calidad de profesional que es, sabemos la calidad de persona que es. Su trayectoria, algunos la conocemos, otros que no la conocen, simplemente les voy a leer. El profesor estuvo en el Club Juan Auris, Sporting Cristal, San Martín, Atlético de Sollana, Unión Guaral, estuvo en la selección peruana con la preparador de arqueros, estudió fisiología del entrenamiento en la escuela de entrenadores, viaja siempre por los países en Sudamérica a dictar cursos, a tratar a lo posible de desarrollar en temas del fútbol, y el profesor también ha estado en Europa, estudió en Haya, estuvo en Holanda, descubrió muchas cosas del entrenamiento deportivo, de la planificación y sobre todo en edades tempranas hasta llegar la élite, ¿no? Al fútbol profesional. Les mencioné en la ponencia pasada que nosotros íbamos los primeros a empezar hoy día con algo general que el profe va a decir, algunas cosas importantes de la planificación. Luego el profesor Humberto se va a desplayar solo y al final vamos a conversar con ustedes las preguntas que ustedes quieren. Profesor Humberto Camino, sin más, no tengo que decir porque si hablaría de usted no alcanzaría el tiempo, mi querido profesor. Muchísimas gracias en nombre de todos mis colegas. Gracias a los amigos que se conectan desde México, desde Chile, desde Argentina, de Ecuador, porque ustedes bastante conocidos, lo están siguiendo. Muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros y espero que todos, muchachos, cojan un papelito y un lapicero para apuntar algo importante que el profe pueda decir, las cosas importantes, y luego sus preguntas para que el profesor las vaya resolviendo. Muchísimas gracias a todos, profesor. Le dejo en su mano su ponencia. Carlos, Alejandro, muy buenas noches a todos los colegas que se han ido conectando a esta presentación. Un cariño muy especial a Lambayeque, sobre todo a la ciudad de Chiclayo. Yo pasé casi 2 años allá, lo siento como mi segunda casa, tengo muchos amigos por allá. Y bueno, tras la convocatoria había poco que dudar y creo que mucho por compartir. Así que la idea ahora es entrarnos un poco a unos temas bastante críticos, ¿no? La cual yo he denominado la ruta perdida de la formación. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico, si bien es cierto, como dice un periodista hace muchos años, el Perú debe ser a nivel futbolístico uno de los más diagnosticados del mundo. El problema pasa porque tenemos que cruzar a la vereda de la solución. Pero yo soy un fiel creyente que desde el análisis de saber de dónde estamos parados y un poco visualizar esa realidad que poco nos gusta ver, podemos ya para la siguiente ponencia entrar ya a una fase netamente más de la parte operativa, de la parte práctica de la formación de una manera más sólida. He preferido cortar esta parte de la formación en dos capítulos. Esta primera de diagnóstico, como les repito, y después ya vamos a entrar, creo que a temas mucho más consolidados de cómo tenemos que empezar a trabajar. Empezamos nomás, ¿no, Carlos? Sí, empezamos, mi querido profesor. Es usted, okay. Con usted. Perfecto. Dale, Ale, la primera, salimos de la carátula, entramos a la primera diapositiva, en la cual vamos a enfocar un poco lo que es la introducción de este temario, ¿no? O sea, ¿por qué hemos elegido este temario? Dale, Alejandro. Alejandro, ¿escuchas? Sí, ya. Dale la primera diapositiva al profe, ya vaya cambiando. Ok. Pasamos a la primera diapositiva después de la carátula.
empezamos con un poco la introducción para ir un poco metiéndonos en qué cosa es lo que estamos buscando con esta exposición, ¿no? En la introducción ponemos, ¿no?, que la intención de este temario es brindar una radiografía clara de un escenario que, como vuelvo a repetir, muchos nos negamos a mirar, nos negamos a reconocer, ¿no? De que las falencias están haciendo de que nosotros no logremos un grupo de estímulos necesarios para que el chico logre los procesos formativos en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Somos severos en afirmar esto, ya que no se está cumpliendo los conceptos claros de una formación, por eso que nosotros denominamos formación inexistente. Algunos le llaman mala formación, yo pienso que ni siquiera es mala, es inexistente, ¿no? Y el aseverar esto es porque no nos está quedando claro cómo debemos construir al especialista deportivo. Más adelante voy a explicar bien a qué cosa me refiero con el especialista deportivo. No me estoy refiriendo al entrenador ni al formador, sino al jugador, al especialista que vamos a formar en el largo plazo. Pasamos a la siguiente, Alejandro. Cuando nosotros hablamos de este temario, hicimos un poco la visualización de lo que íbamos a hacer. Si bien es cierto, hay muchas aristas, creo que hemos dado con 9 o encaminado hacia 9 de las más importantes. Lo primero que nosotros visualizamos es el tema sociocultural. ¿Por qué sociocultural? Porque hemos determinado que hay muchos temas a nivel social, hay muchas taras, hay muchos temas de complejo, hay muchos temas de desgano, de poco interés, ¿no?, que se han venido dando a través de la historia, a través de temas socioculturales, un nivel educativo que no es el más apropiado, que no nos ha dado la posibilidad de generar niveles de análisis, ¿no?, sino simplemente de aprender una lección o simplemente, bueno, fuera aprenderla, perdón, de simplemente paporretearla desde la memoria y empezar a dar exámenes sobre materias y aprobarlas, pero no llegar a un aprendizaje, ¿no? Hay muchos temas de la parte de la educación que tienen que cambiar y que no nos están ayudando ya cuando entramos a una fase más profesional. Un segundo punto, por ejemplo, la formación integral. Si no generar una formación ya es bastante malo y complicado, ya hacer una formación integral mucho peor. Nosotros no estamos generando un tipo de formación desde la visión del niño, desde la visión del joven, de la visión del ser humano, donde el jugador aparece como un efecto secundario. Nosotros nos hemos dedicado a estos últimos 40 años, quizás un poco más, a ir formando peloteros. No nos hemos preocupado de la parte emocional, de la parte psicológica, de la parte espiritual del chico, ¿no? Nosotros solamente nos hemos dedicado a que el chico juegue y a ir a buscar un resultado en etapas y en momentos que no tenemos por qué buscar resultados, donde no es la prioridad, ¿no? El único resultado que tenemos que buscar es la mejora continua. Cuando hablamos del megaciclo, y después vamos a hablar un poco más detallado de esto, hablamos del famoso proceso de la estructura, de la hoja, de aquel plan maestro que lamentablemente no existen en los clubes y que no nos permite tener una orientación, ¿no? A un profe X lo contratan para una categoría sub-15 y el club debería tener el plan maestro en el cual, a partir de esa unidad de trabajo, el técnico le entregan las tareas que tiene que cumplir desde lo físico, técnico, táctico para ese año. Y lo que uno aporta a partir de su experiencia y su metodología es cómo va a ir desarrollando ese proceso. Bueno, estos planes lamentablemente no existen, pero no solamente pasa en Perú, pasa en muchos países de Latinoamérica. Cuando hablamos de Latinoamérica estamos hablando desde México hasta Chile. Después venimos con un tema que también es igual de delicado, que es el profesionalismo. Cuando hablamos de profesionalismo, estamos hablando de que normalmente en un comando técnico hay 3 profesionales como mínimo, ¿no? Estamos hablando del entrenador, el preparador físico y el preparador de arqueros, porque ya el asistente es otro entrenador titulado mucho más joven. En el país tan solamente existe la carrera de entrenador. Si bien es cierto, hay cursos dentro de la preparación de arquero, hay cursos dentro de la preparación física, pero como tal, no existen. Y si lo comparamos con organigramas de personal que tienen equipos como en Europa, imagínense que estaremos hablando pues de los analistas de partido, los de scouting, los fisiólogos, los antropometristas, ¿no?, los biomecánicos, estaríamos hablando de los analistas de video, ¿no? Ya lógicamente los títulos como entrenadores, como preparadores. Estamos hablando de que hay muchas situaciones
muchos puestos que quedan todavía por cubrir. Luego tenemos la orientación académica. Es complicado este tema, pero me toca tocarlo y decir pues que a nivel de la formación académica aún se sigue estudiando con una bibliografía pues que tiene ya más de 25 años. Es una bibliografía que podemos decir que está bastante desfasada. Ya el fútbol requiere de otro tipo de profesional, de otro tipo de información a nivel profesional, ¿no? Entonces ya tenemos que hacer una orientación académica totalmente distinta. Hay bibliografía que ya son de hace 25, 30 años atrás, que vino de España, incluso en España mismo ya no se usa. El tema de los conceptos. Los conceptos son importantes. Nosotros nos hemos dado mucho a hacer ejercicios sin fijarnos en un método. Y aún peor, damos el ejercicio, decimos cuánto hay que correr, pero ni siquiera le explicamos el por qué hay que correr o qué cosas generamos con el movimiento. Entonces, esta parte del concepto hace que los chicos empiecen a jugar al fútbol, pero lamentablemente no comprendan el juego. Y comprender el juego es otra cosa totalmente diferente a simplemente jugarlo por jugar. Venimos después con el respeto a las necesidades psicofísicas del chico. ¿Qué significa? Que nosotros como entrenadores, formadores, tenemos que tener claro cuáles son las necesidades psicofísicas desde lo psicológico y lo físico que corresponde a cada unidad de trabajo. Cada unidad de trabajo, y lo vamos a ver más adelante en el esquema del megaciclo, cómo cada estructura tiene una edad determinada y vamos a buscar objetivos predeterminados para ese bloque de edad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el crecimiento tiene que ser escalonado. Es como que cada unidad fuera un peldaño de una gran escalera, en donde nosotros vamos a ir buscando desde una visión macro una evolución constante del jugador. El desarrollo de las estructuras metodológicas. Aquí también hay otro punto clave. Muchos nos preocupamos por buscar el ejercicio y tratamos de ver con qué ejercicio nosotros podemos desarrollar o utilizarlo para resolver un problema dentro del equipo. Yo no digo que el ejercicio no sea importante, pero más importante que el ejercicio es la parte de la planificación, determinar bien el objetivo, detectar cuál es el problema a solucionar y hallar el método, que es la forma en que voy a enseñar. El método es la forma en cual voy a crear el ejercicio y el método da los parámetros, ya sea de tiempo, de distancia, de intensidad, ¿no? En cómo voy a generar los estímulos para lograr el objetivo. Y lógicamente al final, por eso lo hemos puesto de otro color, todo lo que está acá y otras cosas más, ¿no? Nos lleva a buscar la comprensión del juego. Lo primero que tenemos que ponernos como objetivo profesional nosotros es empezar a dejar de que los chicos dejen de jugar al fútbol por comprender el juego. Y mientras nosotros no le demos el concepto del porqué del movimiento y para qué sirve el movimiento o por qué está haciendo tal o cual acción física o técnico, táctica, el chico va a seguir jugando pero no va a comprender el juego. Entonces son el tipo de cosas que tenemos nosotros que empezar a cambiar ya y empezar a ir separándonos de este entrenamiento bastante tradicional, ¿no? Que no nos está llevando a que el chico pueda desarrollarse con los estímulos necesarios. Pasamos a la siguiente, Alejandro. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Ahora siempre queda la duda, ¿no? Que si el profe lo que está hablando puede tener razón, quizás sí, quizás no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, entonces, independientemente de eso, para que quede como reflexión, yo dejo estas 4 preguntas, ¿ok? Ya veremos, ya tras que ustedes se las vayan desarrollando, vamos a ver qué tan equivocado puede ser nuestro análisis o no, ¿no? ¿Aló? Alejandro, ¿me copias? Bueno,
Profe, sí, lo que pasa es que como le entran muchos mensajes a su teléfono, el internet se Sí. congela un poco. Ah, ok. Ya. Bueno, profe, ahí puede continuar, profe. Perfecto, ya. Sigamos con la tercera pregunta. ¿Los conceptos son el punto importante a la hora que yo genero mi trabajo formativo en mis sesiones? Eso queda como la tercera pregunta a analizar, ¿no? Y la última pregunta, ¿nuestros ejercicios tienen como un objetivo la comprensión del juego? O sea, nosotros generamos un ejercicio bajo el concepto, bajo una estructura metodológica para que el chico realmente comprenda el juego. Yo dejo estas 4 preguntas para que ustedes las analicen y comparen estas 4 preguntas con lo que hemos analizado inicialmente, a ver si estamos en lo cierto o no. Nosotros tenemos 25 años analizando todo este tipo de situaciones y creemos que estamos en la vía de poder detectar y, lógicamente, también intentar resolver. Ya nosotros dejamos estas preguntas, como les repito, para que ustedes hagan un análisis de más o menos cómo han venido trabajando. Siempre es importante que nos demos cuenta dónde estamos y que si tenemos que generar un disparador para generar un cambio, pues definitivamente en beneficio de los chicos lo tendríamos que hacer. Pasamos a la siguiente, Alejandro. Muy bien. Para entrar ya a un poco a lo que, después de este pequeño análisis, de esta detección, ¿no? Vamos a pasar un poco a qué cosa deberíamos empezar a hacer. Para eso empiezo con esta frase, ¿no? El fútbol empieza en la cabeza y termina en los pies. Es una frase bastante real y que creo que difícilmente cualquiera de nosotros o alguien podría estar en desacuerdo. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo realmente para que el chico comprenda el juego? ¿Qué estamos haciendo desde la parte psicológica? ¿Qué estamos haciendo desde la parte mental? Desde la parte cognitiva del neuroaprendizaje para que el chico comprenda realmente el juego. Esa es una pregunta que también nos tenemos que ir planteando, ¿no? Para ver qué tan cerca nosotros estamos de esta propuesta a partir de esta frase. Pasamos a la siguiente, Alejandro. Cuando hablamos del megaciclo, ¿no? Estamos hablando de la estructura más grande que existe dentro de la planificación dentro del fútbol. Aquí tenemos los objetivos, el método, la unidad de trabajo, ¿no? En la primera parte de arriba, y por ejemplo vemos, ¿no? Que PD, que es la fase predeportiva, que es la unidad 0, estamos hablando que son niños que se encuentran entre los 5 y 7 años. En esta unidad de trabajo no se enseña el fútbol como tal, utilizamos el fútbol como un medio, no como un fin. Acá lo importante es la psicomotricidad, que el chico vaya tratando de aprender y dominar tanto su mano como su pie, como a veces nosotros le decimos a los chicos, me importa más que tu mano y tu pie le hagan caso a tu cabeza, para que después puedas trabajar un elemento externo, en este caso el balón. Después tenemos la famosa, el famoso proceso de formación integral que está entre los 8 y 18, 19 años. Estamos hablando que están entre la unidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya la unidad 7, que son los mayores de 20 años, estamos hablando que ellos van sobre el resultado o los famosos trabajos de alto rendimiento. Esta fase de tecnificación o de formación también tiene subfases, ¿no? Bien marcadas, momentos bien marcados. La alta tecnificación, donde está entre los 8 y 12, 13 años, que es lo que vamos a hablar en la próxima capacitación, vamos a hablar netamente de esta primera fase de alta tecnificación. Después vamos a pasar a la unidad 4, donde están los chicos de 14 y 15 años, que es la fase de desarrollo. Estamos hablando de desarrollo de lo ya aprendido, ¿no es cierto? Para luego pasar a la unidad 5, chicos de 16 y 17 años, que es la fase de perfeccionamiento. Vuelvo a repetir, lo aprendido, lo desarrollado y ahora lo perfeccionamos, para luego pasar a la última fase del proceso formativo, que es la unidad 6, donde están los chicos de 18 y 19 años, que es la fase de consolidación. Si vamos observando, a partir de los objetivos, o de las fases propuestas, de los objetivos propuestas de la fase, vamos dándonos cuenta que aquí hay un proceso escalonado, totalmente escalonado, donde los niveles de dificultad en cada uno de estas unidades de trabajo tendría que ser progresiva o tiene que ser mayor. Por eso decimos nosotros que los objetivos más grandes que tiene el técnico o el formador en este caso son lograr que el chico logre la comprensión del juego, lograr que cada sesión cumpla su tarea principal, que es aprender, para que así en cada una de estas unidades de trabajo, por tiempos de trabajo, la intensidad del ejercicio va a ir evolucionando, va a ser cada vez más explosivo, cada vez más rápido, cada vez más fuerte, porque el fútbol como fútbol va a ser el mismo, pero las cargas de trabajo van a ir mejorando y yendo en elevación unidad por unidad. Cuando hablamos del perfil,
¿no? Cuando hablamos del perfil estamos hablando de la capacidad de estímulos que debe tener un jugador ya en una unidad determinada. Un ejemplo, a mí me entregan chicos de 14, 15 años, unidad número 4, entonces yo debería estar en una fase de desarrollo, lo que significa que la fase de tecnificación, ¿no? Desde la fase inicial, básica e intermedia, ya fue aprendida o ya debió haber sido aprendida. Pero nos damos con la realidad que agarramos chicos de esta edad y tenemos que empezar a hacer ejercicios de niños de 8 o 9 años. O sea, tengo que retroceder desde la unidad 4 a hacer ejercicios de la unidad 1. Entonces, la planificación, a partir del diagnóstico, nos va a decir si estamos para los trabajos de esa unidad o tener que retroceder. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando sea necesario tener que retroceder. Ha habido chicos que lamentablemente han tenido una mala formación en la fase predeportiva y tienen serios problemas de la psicomotricidad, por cual, sin nivel de psicomotricidad, que estamos hablando del dominio corporal, de la fuerza, del equilibrio, va a ser muy complicado que el chico pueda dominar el elemento externo, en este caso balón, ¿no? Acá solamente es un pequeño esqueleto de lo que nosotros tenemos que manejar como el megaciclo. A esto se dividen los objetivos, hay que dividir las tareas, hay que desarrollar en cada una de estas unidades. Hablar solamente de cada una de estas unidades y todo lo que corresponde a cada una de estas unidades solamente tendría que ser una capacitación por cada una de estas unidades. Estamos hablando de un tema bastante amplio. Aquí están englobados en un resumen de las 3.330 sesiones de entrenamiento que tienen que ver entre los 8 y 19 años. Pasemos a la siguiente, Alejandro. Hay mucha de información que ustedes están recibiendo ahora y que nosotros damos en nuestras charlas, y quiero que sepan que más del 80% de la información no la van a encontrar en la bibliografía. Son trabajos de investigación que nosotros hemos hecho, por eso seguramente algunos cuadros nunca los han visto y por ahí no los van a ver. Y nosotros hemos llegado a conclusiones, a investigaciones del por qué este proceso o cómo hacer ciertas líneas de trabajo, ¿no? En este caso, nosotros hemos desarrollado lo que llamamos la cadena del aprendizaje deportivo, en este caso, cómo se aprende el fútbol, ¿no? Y son una cadena de 6 eslabones, donde está la planificación, el objetivo, la tarea, el método, el ejercicio coherente y el aprendizaje significativo. A partir de aquí vamos a quedar claros un primer diagnóstico de comparación entre lo que se está planteando acá y es lo que nosotros hacemos con los equipos y lo que ustedes han venido haciendo. Por ejemplo, todo el mundo anda buscando el ejercicio, ¿no? Un ejercicio que lo ayude. Así que estamos hablando que se saltó la planificación, se saltó el objetivo, se saltó la tarea, no tiene idea del método y está buscando el ejercicio. Y por último, ni siquiera se preocupa de ver en qué nivel aprendieron tanto después de ese ejercicio. Dentro de esta cadena nos queda un poco más claro cuál es el proceso del aprendizaje. Ahora, esta cadena tiene dos colores, ¿no? La primera, que es básicamente a partir de la planificación, ¿no? Donde está la evaluación, verificar el perfil, determinar el nivel. La planificación, como ya lo hemos dicho, es la evaluación situacional. Esta evaluación, a partir del perfil, nos va a generar cuáles son los objetivos, tanto generales como específicos, y la tarea lo que va a hacer es subdividir el gran objetivo en pequeños subobjetivos. Porque acuérdense que en la planificación el objetivo es lo primero que se planifica, lo primero que se escribe, lo primero que se determina y lo último que se logra, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve esta primera fase? Es el marco teórico, el análisis de las capacidades y nos determina la línea a seguir. Ya la segunda parte, a partir del método, el ejercicio y el aprendizaje, ya viene la fase de resolución, el aprendizaje y el potenciar. Como explicamos, el método es el arte del saber hacer. Muchos creen, y es respetable, pero creen que el hecho de haber jugado al fútbol profesional o haber jugado a un determinado nivel o haber estado simplemente en el fútbol, ¿no? Cree que eso es más que suficiente, o la gente o el padre cree que es más que suficiente para que le enseñe a mi hijo fútbol, ¿no? Y una cosa es la experiencia del deporte, que no es mala, pero otra cosa es la instrucción. O sea, cómo yo transfiero la información para yo lograr enseñar, y enseñar es otra cosa. Entonces, el método nos da el arte del saber hacer. ¿Qué método, sobre qué estructura, sobre qué dinámica voy a generar el ejercicio, que es el famoso quinto elemento, ¿no? Pero no cualquier ejercicio. Estamos hablando de un ejercicio coherente. Al igual que la comprobación del aprendizaje. Y también estamos hablando no de cualquier aprendizaje, estamos hablando de un aprendizaje significativo. ¿Qué significa? Que es un aprendizaje que realmente es eficaz y que realmente le sirve. Entonces, aquí en esta parte estamos viendo que este es el marco práctico, la parte operativa, el desarrollo de los conceptos. Generamos una huella de memoria, no se preocupen que lo vamos a ver después, ¿no? Y esto nos va a ir generando una mejor toma de decisiones. Si no hay mejor toma de decisiones, no hacemos nada que los chicos corran los cerros, corran las playas, cuando el fútbol es
un juego de resolución de tareas constantes con el elemento externo llamado balón, y uno tiene que pasar desde los trabajos individuales a los colectivos. Y la inteligencia táctica pasa por cuando todos estamos mirando lo mismo. Así que la idea es que busquemos una forma más sistémica de trabajar, donde el balón siempre esté presente y el chico esté en una constante toma de decisiones, porque a partir de este tipo de ejercicios se mejora lógicamente la toma de decisiones, la lectura del juego y por ende el objetivo más grande que tenemos, que es la comprensión del juego. Pasamos a la siguiente, Alejandro. Muy bien, ahora para que nos quede un poco más claro, ¿cómo logramos esta estructura de comprensión del juego? Primero tenemos que llegar a una información adecuada, ¿no? Entonces yo como entrenador, yo como técnico, yo como formador, tengo que tener la información clara de qué cosa es lo que tengo, hacia dónde voy, qué cosa es lo que pretendo, tengo que tener una información que me permita a mí tener y crear una hoja de ruta. Es importante aclarar que todas las planificaciones son distintas. Aún entrenando salir de un club donde tengo chicos de 15 años y mañana me voy a otro club con niños de 15 años. A pesar de ser la misma edad, las planificaciones son únicas, porque acuérdense que a partir de la evaluación, uno va a empezar a determinar cuáles son las hojas de ruta a tomar. Hay, lógicamente, objetivos comunes a partir de lo que te pide la unidad de trabajo, pero ¿cuál es la hoja de ruta esencial, eficaz y coherente? Lo va a generar justamente la evaluación. Entonces, cuando yo tengo la información, ¿qué hago después? Evalúo, determino y paso a generar ejercicios a partir de los métodos, pero que tengan un concepto preciso. Por favor, si ustedes van a seguir haciendo ejercicios en el cual no hay concepto, el por qué hace el ejercicio, para qué sirve, en qué momento se ejecuta, pues simplemente el ejercicio como tal no sirve en absoluto. Servirá para una parte física, para un desarrollo de la inteligencia motriz, pero lo importante es que ese aprender de concepto nos lleve al paso 3, que es el aprendizaje significativo. Si yo no he aprendido el por qué me tengo que mover y para qué me tengo que mover y qué cosa pretendo con el movimiento, definitivamente no puedo llegar yo al cuarto nivel, que es la comprensión del juego. Y para llegar a esta cuarta comprensión del juego se tiene que sostener el jugador en base a ¿qué? A la lectura del juego. La lectura del juego, lógicamente, es cuando yo reconozco qué cosa es lo que está sucediendo a mi alrededor, quién tiene la pelota, si la tengo yo, la tiene el compañero, la tiene el rival, en qué lugar del campo me encuentro, para que al final de una acción mecánica y rápida de forma mental, yo logre afinar cada día más mi toma de decisiones. No se va a mejorar la toma de decisiones si los ejercicios no tienen un orden secuencial donde se esté buscando permanentemente la toma de decisiones. Hay una frase que es muy corta, muy simple, pero muy verdadera, ¿no? No se estimula, no se puede enseñar, ¿no? Lo que no se sabe, y no se estimula, y no se mejora, perdón, lo que no se estimula. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando vemos chicos que tienen problemas en la toma de decisiones, es porque no se está trabajando la toma de decisiones, porque el chico no tiene lectura del juego, porque el chico no comprendió el juego, porque no se generó un aprendizaje, porque no tiene concepto y porque yo definitivamente voy demostrando por la producción de cada uno de los chicos de forma individual y colectiva que no tengo la información para poder llegar a ellos, ¿ok? Puedo tener la intención, pero no la información. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Si bien es cierto, cada unidad de trabajo va a requerir de puntos específicos, es cierto también que hay cierto tipo de estímulos que no van a variar en su concepto, o sea, que van a estar permanentemente dentro de la unidad de trabajo. Cambiarán su dinámica, pero van a estar perennemente. Y vemos cuáles son las tres principales: el dominio corporal, los trabajos de corte técnico-táctico y la parte psicológica. Cuando hablamos del dominio corporal, estamos hablando de la psicomotricidad, de la coordinación, del equilibrio, de la fuerza y la pliometría. Todos estos aspectos van a estar siempre en todas las unidades de trabajo. Lógicamente, los niveles de pliometría para niños de 8 o 9 años no van a ser los mismos para chicos de 16, 17 y 18 años. Va a ir cambiando. Los niveles de la pliometría, los niveles de la fuerza van a ir cambiando. ¿Ok? Igual como la dinámica a partir de la coordinación y el equilibrio. En los trabajos técnico-tácticos, el tema del dominio, el control, siempre nos preocupamos porque el chico dio un pase, pero damos un pase sobre una pelota que no dominamos y no controlamos. Hay muchos libros de técnica que empiezan por cualquier lado. Normalmente la gran mayoría empieza por el pase, pero pocos empiezan por el dominio y el control, ¿no? El perfil, que es la posición en la cual el jugador siempre tiene que estar en un perfil constante. Siempre vemos que los jugadores están mal ubicados.
El tema de los conceptos, nuevamente, es el por qué, para qué, cómo hago las cosas, en qué momento lo hago, para lógicamente mejorar mi lectura de juego. En la parte de la psicología, es importante que el formador, como siempre decimos, tenga 400 veces más información que un entrenador. Por ende, el tema del miedo, la concentración, son temas vitales, ¿no? Que tiene que estar. Para saber, por ejemplo, el miedo es una de las seis emociones con las cuales nacemos y esta nunca va a desaparecer. Lo que nosotros vamos a hacer es ayudarlo a mejorar su estado de ansiedad y a mejorar y controlar y saber que el miedo es su amigo, que lo ayuda y lo protege, no que lo ayuda a paralizarse, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que tener un manejo mínimo básico de lo que es la psicología deportiva. La concentración, que se ha vuelto uno de los grandes objetivos para el fútbol moderno, porque el niño de ahora tiene muchos distractores, ¿no? La computadora, el celular, la radio, la televisión con 200 canales, ¿no? Y le cuesta mucho concentrarse, así que la concentración es muy importante, trabajar la concentración es muy importante. El tema de la perseverancia, ser insistente, la frustración, que es algo que he visto o vengo notando en los últimos años con los chicos, ¿no? Se frustran muy rápido, o sea, bajan los brazos muy rápido, no son tan perseverantes, hay que trabajar mucho con eso, ¿no? Y el tema de la respiración. Hay algo que yo aprendí que es muy importante, ¿no? Mi respiración cuida mi salud y la medicina cuida mi enfermedad. Es muy importante el tema de la respiración, saber respirar, que el chico maneje sus emociones, es muy, muy importante. Al final, todo esto en conjunto, ¿qué nos va a generar? La construcción de una huella de memoria. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que es una construcción neuronal del aprendizaje y nuevamente logramos al llegar al gran objetivo, lograr la comprensión del juego. Esto siempre va a estar como objetivo más grande, ¿no? Llegar a la comprensión del juego. Un chico que no comprende el juego simplemente está jugando un deporte que no lo entiende para nada, se lo está jugando por jugar. Pasamos a la siguiente, Alejandro. Muy bien, para que nos quede un poco claro para aquellos que no han estado en una capacitación conmigo antes, vamos a aclarar acá que aquí tenemos una simbología en 3 momentos diferentes de un paquete neuronal. Vamos a suponer, ¿no?, que aquí estamos reuniendo entre 10.000 a 20.000 neuronas, que es el número mínimo que se genera o que se juntan para generar un aprendizaje. Vemos en la primera lámina, ¿no?, un tipo de color de neuronas, en la segunda vemos un grosor un poco mayor y en la tercera un grosor mucho, mucho, mucho mayor. ¿Qué cosa es lo que estamos representando en estas tres láminas? Lo que estamos generando es la representación gráfica de un aprendizaje. Cuando se genera un aprendizaje muy simple o muy complejo, tiene que pasar todo un tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Y este aprendizaje va generando un registro y cuando uno mira en el microscopio electrónico, la neurona que no fue estimulada con la que sí fue estimulada, va a haber un grosor. Este grosor es, lógicamente, una huella o el registro que se generó de un aprendizaje. Ahora, acuérdense que hay aprendizaje bueno y aprendizaje malo. Entonces, cuando tenemos chicos de 14, 15 años, donde teóricamente deberían tener un bagaje técnico casi completo, ¿no? Y no lo tienen realmente, que tienen una idea ya del juego y lamentablemente no la tienen, es porque se generó un mal aprendizaje. Entonces nosotros, cuando ya tenemos este mínimo de información de neurociencia, porque ya habla de neurociencia, es toda una capacitación en muchos bloques, estamos dándonos cuenta de que cuando le corregimos un gesto a un niño, a un joven, ¿no?, el chico mira y entiende, pero a la hora de la corrección, uno quiere 4 o 5 repeticiones bien hechas, hace bien la primera, la segunda empieza a girar el cuerpo, la tercera y la cuarta lo hace mal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que no entiende o que no quiere? No, eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que tiene un registro, una huella memoria de un mal aprendizaje con la cual tenemos que luchar nosotros desde la metodología y él con su cabeza, ¿no?, y explicarle a partir del concepto el por qué lo tiene que cambiar, ¿no? Por eso decimos que antes de los 14 años, después de los 14 años, no significa que no se pueda aprender, pero va a costar más. Entonces yo digo, ¿para qué vamos a tener que hacer fases de reeducación sobre los 15 cuando podemos enseñar bien antes de los 14, ¿no? Entonces, esto es más o menos una parte gráfica de lo que vendría a ser una parte simbólica de lo que es una huella de memoria. Pasamos a la siguiente, Alejandro. Ahora, dentro de un enfoque neurológico de la toma de decisiones, estamos viendo que no hay una desconexión entre mente y cuerpo, es lo mismo. El estímulo que va generando es una respuesta a partir de lo que yo veo, ¿no? Y el cerebro está íntimamente conectado. Entonces, tener una rápida lectura de juego va a partir, ¿no?, vuelvo a repetir, del concepto de la lectura que yo tenga de lo que estoy observando, el estímulo y cómo reacciono al estímulo. Ahora, hay cosas que a veces nosotros no estamos considerando,
seguramente por la información, esperemos que esto nos ayude mucho, ¿no? Que las áreas del cerebro, a partir del pensamiento, el movimiento y la emoción, son importantes dentro del proceso de aprendizaje. El pensamiento, ¿no? Para cómo analizar la tarea, ¿no? Que me propone el juego. O sea, qué cosa, que estoy en un movimiento, la tiene el rival, la tengo yo, qué es lo que tengo que hacer, en qué parte del campo me encuentro, tengo el balón o lo voy a recibir. El movimiento, cuando ejecuta la acción propia correcta, o sea, ya tiene la información, tiene el concepto y se empieza a mover por concepto. Y la parte emocional, lógicamente, a partir del control del miedo y la ansiedad. Porque hemos dicho ya, cuando hablamos de la parte psicológica, si el chico no empieza a tener una estructura de dominio de su inteligencia emocional, definitivamente aquí todo nivel bueno de preparación se cae porque no hay un tema de un control emocional sobre sus miedos. Pasamos a la siguiente. Nosotros un poco resumimos la parte de la neurociencia, como les digo, es todo un capítulo aparte, ¿no? Hay información que le hemos pasado acá muy rápido. Hemos tratado de hacer una presentación que no sea tan densa, ¿no? Que sea un poco más digerible. Y aquí un poco para cerrar y que nos quede claro la importancia de todo lo que es el neuroaprendizaje y la neuroplasticidad del cerebro, vemos acá a Humberto Maturana, un biólogo chileno, premio Nobel el año 94, nos dice, ¿no? Denme un cerebro vivo que haya conseguido comunicarse a través del lenguaje y yo podré lograr enseñarle cualquier cosa. ¿Qué significa esto? Que si nosotros trasladamos este texto lo trasladamos a un lenguaje de computación, digamos que el cerebro es una computadora y que el lenguaje es el software más complejo que existe, o por lo menos que la ciencia ha dicho que existe, que ha podido construir un ser humano. Entonces, si hemos logrado poder comunicarnos a través del lenguaje, entonces ese cerebro está preparado para aprender cualquier cosa. ¿Por qué no lo aprende? Es simplemente por falta de estímulos. ¿Por qué no logra hacer un ejercicio, un movimiento? ¿Por qué no? Porque no lo comprende. ¿Y por qué no lo comprende? Porque no está bien enseñado. Entonces entramos a una parte crítica y que queda para el análisis. Y nosotros decimos, no existe jugador ni deportista malo. Existe jugador y deportista mal estimulado. Es por eso que la fase formativa, los que trabajamos en fase formativa, no tenemos que ponernos el traje de entrenadores, tenemos que poner el traje de formadores. Y formador es otra cosa totalmente diferente. Formador significa formar o construir algo desde cero. Tenemos que dejar y salir de los parámetros del entrenamiento para dedicarnos a los parámetros de la formación, ¿ya? Entonces, eso es muy importante aclarar y espero que por lo menos este primer diagnóstico, primer acercamiento con ustedes, que he tratado de que no sea tan denso, logre por lo menos preocuparlos, que es la idea, ¿no? Sobre qué cosas han estado ustedes haciendo y más o menos cuál es el camino que se requiere o que nuestro país requiere como profesionales, o que el mundo en sí, en este caso Latinoamérica, requiere como profesionales. Tenemos que hacer un cambio total. Tenemos que aprovechar que Dios nos ha dado, aunque parezca mentira, la posibilidad que esta coyuntura haya hecho algo que muchas veces nosotros decimos que ¿por qué no nos capacitamos? No tenemos dinero. Bueno, ahora esto es gratuito. Segundo, no tengo tiempo. Ahora nos quedamos en la casa. Si nosotros no aprovechamos este momento para hacer un análisis de lo que nosotros hemos venido haciendo, un análisis de muchas de las personas que se están parando al frente a dictar diversas conferencias y nosotros no logramos asimilar cuál es el camino, cuál es la hoja de ruta a tomar ahora, pues yo creo que no lo vamos a hacer nunca. Y lo peor de todo es que estamos jugando con el tiempo más importante del aprendizaje de los niños y de los jóvenes, y estamos jugando con las ilusiones de los niños y los jóvenes. Por eso terminamos con una frase igual de importante. Hay una línea muy delgada entre formar y deformar. Lo curioso es que ambos cobran lo mismo. Gracias, Alejandro. Profesor Humberto, ¿me escucha? Sí, Moche, sí te escucho. Bueno, lo que pasa es que su imagen ya vuelve a salir, vuelve a entrar, correcto. A ver, dame un segundo. Los compañeros o los profesores que están en línea pueden hacer algunas preguntas, que ahorita viene la rueda de preguntas, podemos hacer las preguntas que querramos. El principio es que el profesor está haciendo una exposición global de lo que después específicamente va a decir cómo va a trabajar en cada etapa y cómo va a desarrollar la parte motriz
y la comprensión del juego en forma progresiva, ¿no? Lo que está ahorita, lo que ha hecho el profesor es una parte general de un megaciclo, cómo le he explicado las unidades de los megaciclos, cómo están determinados, y luego ya el profesor va a conversar con ustedes el desarrollo progresivo de cómo tienen que trabajar en las diferentes edades, ¿no? Como es el desarrollo motriz, como él lo dijo, y la comprensión del juego, ¿no? Quisiera, por favor, que algunos de los que están en línea hacer unas preguntas. Encantado de hacer las preguntas al profesor. Hay una pregunta que un amigo de México nos ha preguntado y nos dice si puede definir usted, profesor, la comprensión del juego y cómo lo podría llevar a qué nivel. Si podría definir algo así, como un ejemplo. Sí. A ver, por eso volvemos a repetir. Cuando me ha tocado trabajar, por ejemplo, con chicos de 14, 15 años, ¿y por qué siempre cojo esa edad? Porque según el proceso del megaciclo, ya en esa edad tendría que haber una idea bastante clara de los gestos técnicos y tenía que haber alguna idea bastante básica de los movimientos tácticos. Sin embargo, entonces un ejercicio de un 4 contra 2 o de un 4 contra 4 con alguna tarea en específico, no estoy hablando de un rondo, estoy hablando de un juego simplificado, y resulta que los chicos no se logran mover. Entonces yo digo, el chico no se mueve no porque no pueda, no se mueve no porque no quiere, el chico no se mueve porque no sabe. Entonces, ¿y dónde pasa el saber? El saber pasa porque el movimiento tiene que tener un concepto. Por ejemplo, si mi compañero va a la marca y a mí me toca ir veo la distancia donde está el rival, el segundo rival, ¿no? Porque mi compañero va a la marca del poseedor del balón, entonces yo tengo que saber si vigilo o voy a la cobertura, dependiendo la distancia de la acción, ¿no? Y tengo que entender qué es una cobertura. Y a la hora que rebasen a mi compañero y yo vaya sobre la marca, el otro tiene que tener el concepto que tiene que hacer automáticamente un trueque de movimiento, ¿no? Rápido. Entonces, si no hay el concepto, no ve la lectura, o sea, no sabe lo que está sucediendo y comienza a jugar por jugar, que es lo que lamentablemente pasa con los chicos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces este tipo de acciones se corrigen, pero se corrigen en el tiempo. ¿A partir de qué? De cometer muchos errores. Entonces, pues yo digo, ¿por qué el jugador tiene que aprender siempre del error cuando a partir del concepto puede, lógicamente, aminorar el tiempo del propio aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando decimos, si no hay concepto, no hay un aprendizaje significativo. Si no hay un aprendizaje significativo, definitivamente no hay una lectura de juego. Si no hay una lectura de juego, yo no logro detectar lo que está pasando alrededor, definitivamente no hay una comprensión del juego. Profe, excelente. Otro profesor me pregunta acá, ¿le da para ir desarrollando la comprensión del juego? ¿A qué edad el niño o el chico ya puede ir iniciando o desarrollando la comprensión del juego? Bueno, el fútbol como fase formativa viene de los 8 a los 18, ¿no es cierto? Ya desde los 8 años tiene que empezar a entender el juego. Lo que pasa es que de los 13 años para abajo, nosotros no le damos mucho concepto. Lo dejamos jugar. Pero una cosa es jugar, por ejemplo, dentro de una metodología de juego simplificado, de jugar un 3 contra 3 con 4 porterías para tener amplitud en ataque y amplitud en defensa, el chico en un 3 contra 3 va a tener mucho más posibilidades de tener la pelota que un 7 contra 7, que un 11 contra 11. Hay países como México que creo que juegan fútbol 11, creo desde los 7, 8 años. Entonces tú dices, ¿cuántas veces el niño toca la pelota? O sea, ¿cómo puede lograr comprender si toca una vez la pelota? Porque seguramente no la toca nunca a lo largo de un partido. Entonces, el niño aprende a través de resolver. ¿Y cómo tiene que hacer? Tenemos que hacer una estructura sistémica significa donde lo físico-técnico táctico esté mucho más globalizado y el chico empiece a entender. Ahora, entender un 3 contra 3 para subir después a un 5, después subir un 7, al 9 y al 11 va a ser mucho menos traumático y el chico va a poder ir escalonando estos ítems de aprendizaje, ¿no? Y cada vez solamente estamos hablando de que va aumentando el espacio, va aumentando la cantidad de compañeros, pero el fútbol sigue siendo el mismo, ¿no? De saber qué hago cuando tengo la pelota y qué hago cuando no tengo la pelota. Bien. Profe, una siguiente pregunta nos llega acá.
Teniendo en cuenta los tres cerebros, rectilíneo, límbico y neocortex, sobre este es donde podríamos insistir para buscar incrementar la parte cognitiva, la reflexión y la toma de decisiones y resolución de problemas. Lo que pasa es que estamos hablando de 3 cerebros diferentes con 3 funciones totalmente diferentes, ¿no? O sea, cada uno de estos cerebros tiene una antigüedad, un tiempo y tiene una función. Por ejemplo, el reptiliano, que es el cerebro más antiguo que existe, que tiene más de 200.000 millones de años, se preocupa de cosas que no se preocupa el neocortes, ¿no? ¿Cuántas veces pues te late el corazón? ¿A qué ritmo late el corazón? ¿Cuántas veces respiramos? Esas cosas no las piensa el neocortes. Para eso existe ese primer cerebro que se encarga más bien de la alimentación, de los ritmos sexuales, se encarga de otras cosas que no necesitamos mayor tipo de análisis, ¿no? En el neocortes, que es el cerebro mucho más joven, ¿no? Nosotros tenemos que ir generando, como digo, a partir de los ejercicios, a partir de un método, porque eso es lo que primero que quiero que se entienda. Muchos buscamos el ejercicio y no nos preocupamos del método. El método es el que nos va a generar las estructuras del ejercicio, la dinámica del ejercicio y nos va a ayudar a llevar el objetivo físico, técnico, táctico, o la idea que sea más globalizado, el chico vaya logrando un aprendizaje, vaya logrando una comprensión, porque nosotros tenemos que ser enfáticos en esto. El chico tiene que empezar a comprender el juego, porque hay mil de formas de comprobar en la parte práctica, y lo he comprobado en la parte práctica, que el chico juega porque juega. Entonces yo cuando llego a un equipo y le digo, ¿saben que a partir de ahora van a dejar de jugar al fútbol? Los chicos me quedan mirando, diciendo, este está loco, ¿no? No, porque ya van a dejar de jugar al fútbol porque ahora van a pasar a una comprensión del juego y es otro nivel. Estamos hablando de otro momento totalmente diferente. Profesor, a ver, un ratito. Profe, sí. Estamos hablando de comprensión del juego, ¿no? Sí. Entonces, sí. La comprensión del juego, usted habló también de la psicología del niño. Uh-huh. Dentro de la psicología del niño hay etapas evolutivas del niño, ¿no? Sí. Las etapas evolutivas del niño, según Piaget, según Uber, Vygotsky, o sea, según las etapas evolutivas, dice que un niño de 0 a 6 años es egocéntrico. Yo la vez pasada estaba hablando con mis colegas y que un niño era egocéntrico y por lo tanto él quería estar con la pelota y que nadie le quita la pelota. Y exacto. Hay muchos niños cuando tienen 6, 7 años que están jugando, entonces todos se van detrás del balón, porque el niño es egocéntrico. Entonces, trataba lo posible de aprovechar esa situación que tiene el niño de ser egocéntrico para nosotros cogerlo de ahí y enseñar los trabajos que debemos trabajar de acuerdo a su edad, respetando su edad cronológica y su fase sensible del niño, a esa edad, ¿correcto? A esa edad. Correcto. A esa edad. Un profesor me pregunta, ¿qué tan importante es el resultado deportivo en etapas formativas? Mira, eso puede tener muchos cuestionamientos. Primero, dos cositas. Primero vamos a terminar con el ejemplo que hablabas tú de la parte egocéntrica. Habíamos dicho que antes de los 8 años, la fase predeportiva. Habíamos indicado que usamos el deporte como un medio, no como un fin, ¿no es cierto? Y que la importancia había que dársela sobre la fase de la psicomotricidad. Ahora, la parte egocéntrica, como tú bien lo dices, ¿es una desventaja o es una ventaja? Dependiendo de la información que tú tengas. Porque si tú tienes información, para ti eso puede ser una ventaja. Porque acuérdate que la parte lúdica, la parte del juego, nace con el ser humano. Es más, hay animales que empiezan a aprender a partir del juego. El niño también aprende a partir del juego. Entonces, si yo tengo cada niño con un balón número 3 propio de su edad y comienzo a hacer juegos competitivos, no necesariamente con la conducción, juegos competitivos X, voy generando una mejora de su psicomotricidad, sí. Voy mejorando la actitud sobre el juego, sí. Voy aprovechando esa parte del que el elemento solamente es mío para protegerlo, llevarlo, traerlo, te sirve. Por eso digo, es una desventaja cuando no tienes información, cuando no tienes conocimiento de la parte de la psicología, cuando no tienes conocimiento de la parte de la metodología y la pedagogía. Eso por un lado. Lo segundo, ¿me dijiste algo, perdón, de la parte formativa? ¿Qué me dijiste? No, me preguntaba que qué tan importante era el resultado deportivo en esas etapas formativas. Ya, mira, a eso iba, que no es que sea malo campeonar a los 10 años, ¿ok? No es malo, o sea, que el campeonar, el lograr un título a esa edad no es malo, no está vetado, porque puede ser un efecto secundario de muchas cosas, que estoy trabajando bien, los rivales no están
no están a la altura, el sistema de campeonato lo permite. O sea, hay muchas situaciones que pueden hacer que yo logre campeonar, ¿no es cierto? Pues no está vetado campeonar. El tema es que nosotros nos fijemos en que la categoría X campeonó a los 8, que campeonó a los 10, que campeonó a los 12, campeonó a los 15, y después cuando llegas a edades en las cuales tendrían que estar en el primer equipo, ningún jugador llegó al primer equipo. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tema. Que se genere el tema del campeonato, lograr, entre comillas, el objetivo de campeonar por un efecto secundario de otras cosas. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Un gran nivel técnico, un nivel táctico adecuado, una buena comprensión del juego, jugar bien no te garantiza ganar, pero siempre estás más cerca. Si ganas mayor cantidad de partidos, entonces el efecto secundario de todos estos cuatro objetivos anteriores que te lleva al campeonato. O sea, no es malo campeonar en menores, lo que pasa es que no es el objetivo, y eso es lo que quiero que se entienda. O sea, yo puedo agarrar y estar 6 años en la estructura de menores, 14, 15, 16, 17, 18 años, nunca campeoné, y resulta que me llegan 7 jugadores al primer equipo. Entonces, lo que yo construya a partir de esas fases es mucho más importante que un título, por lo menos en esas edades. Porque acuérdate que de 18 años para arriba ya trabajamos sobre el resultado, ya trabajamos sobre el rendimiento, trabajamos sobre el título. Ahí es donde las prioridades del jugador son totalmente diferentes. Otra cosita, profe. La situación que usted me está diciendo está perfecta. Nosotros a veces tratamos de campeonar en niños porque el padre de familia se contenta en esa situación. Pero nosotros como entrenadores tenemos que ver, como dice usted, si el resultado de nuestro propio objetivo es de acuerdo a lo que yo estoy llevando. Ejemplo, si el chico me sabe conducir, si el chico me sabe recepcionar, si el chico sabe perfilarse bien, si el chico sabe tocar el balón. Lo importante es de que sepamos de que el chico esté desarrollando dentro de los objetivos que yo me he propuesto, ¿no? Sí. Y si el proceso, el chiquito o el niño, si en el proceso el niño llega a campeonar, es buena hora, pero yo cumplo con los objetivos que nos hemos propuesto. Sí. Para eso está la planificación que usted está diciendo y la metodología que voy a trabajar para desarrollar esos procesos. No, me tengo que sentar a planificar y a desarrollar la metodología que usted me está diciendo. Ahora, si el niño en el proceso que estamos llevando campeona, en buena hora, pero eso hay que dejarle entender a los padres de familia que ese es un proceso que se tiene que trabajar, ese es un proceso que se tiene que desarrollar. ¿Para qué? Porque mire, profesor Humberto, aquí en el departamento de Lambayeque, hablamos la vez pasada con nuestros colegas. Tenemos más o menos aproximadamente como 30, 40 escuelas, entre escuelas y academias. Una base bien ancha, más o menos unos 3.000, 4.000 alumnos, una base bien ancha. Pero esa base ancha, para que se acorte al final, uno tiene que ir trabajando todos los procesos formativos que uno, de etapa por etapa, uno tiene que ir trabajando y desarrollando progresivamente los objetivos que uno se tenga a tomar. Como usted, llegan 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores a la profesional, en buena hora, que lleguen los chicos, pero lo que tenemos que hacer es sentarnos a planificar, tener un método adecuado y ir desarrollando progresivamente los trabajos en sí. Por eso, profesor Humberto, ya usted, estamos conversando algunas preguntas que le están haciendo acá los colegas, las personas que están acá en línea, pero ya usted lo va a decir en la segunda charla, cómo se debe trabajar en tales edades en la segunda charla que es el jueves. Otra pregunta, profesor Humberto. Disculpa que te corte, Carlos. Solamente 3 cosas. Has hablado de proceso, ¿no es cierto? Que es en lo cual tenemos que fijarnos, analizar el proceso, no el resultado inicialmente. Segundo, has dicho planificación, ¿no? Que es algo que se habla mucho y lamentablemente no se hace, o muy, pero muy poco se hace, ¿no? Porque todo el mundo lo ve como algo engorroso, porque no sabe que planificar simplemente es poner una hoja a lo que yo sé ahora. Y si lo comparo con lo que yo sé dentro de un año más, esa planificación tiene que mejorar a partir de los conceptos que aprendí, y el próximo año y así sucesivamente. O sea, no es hacer una planificación de 54 aspectos que, por ejemplo, manejo yo. O sea, tú miras una planificación mía y te puedes volver loco. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que yo busco, que ya aprendí y que para mí son necesarias. Entonces,
La planificación es qué cosa es lo que yo aprendí. Yo tengo 3 cositas claras, 4, perfecto, planifica en base a esas 3, 4. El próximo año tendrás 5, tendrás, a partir de esta charla tendrás la 5ª, la 6ª, no lo sé. O sea, no se haga mucho problema con la planificación. Y lo tercero, y más importante, siempre me preguntan en todas estas charlas, profe, ¿y el papá? Siempre aparece el papá. Yo siempre respondo lo mismo. El papá seguirá siendo enemigo del proceso en la medida que no sienten al papá y le expliquen qué cosa es lo que se está buscando y qué cosas están haciendo. Si a pesar de explicarle que estamos en un proceso formativo, que estamos buscando la mejora continua, estamos buscando que el chico empiece a leer el juego, que el chico lo empiece a comprender, que sea un proceso que cada año, mes a mes, el chico mejore, pero el papá quiere, a pesar de todo eso, llevárselo porque quiere que campeone en la escuelita al frente, que se lo lleve a la escuelita al frente. No pasa nada. Pero mientras que al papá no se le explique el porqué de las cosas, simplemente el papá, a partir de sus saberes previos, acuérdate que todos somos entrenadores en potencia, ¿no? Simplemente no le parecerá pues de que mi hijito a los 6 y 7 años lo tengan saltando un cono, dando vueltas, haciendo un volantín, cuando yo lo traje a jugar fútbol. Y el papá no entiende que el chico está haciendo trabajo de psicomotricidad, porque sin una buena psicomotricidad, a los 8 años no va a poder controlar una pelota. Entonces, yo creo que es muy importante que cuando asumimos la responsabilidad, ¿no? y la obligación de ponernos dentro de un centro formativo, tenemos que conversar con el padre, citar a los padres y que los padres sepan qué cosa es lo que estamos haciendo, ¿no? Eso yo pienso que es un punto clave. Profe, entonces, lo que usted está diciendo para pasar otra preguntita y quedar ahí, entonces, nosotros hay que desaprender para aprender. Sí, ese es constante, sí. Este es constante, porque, sí, como usted dice, saber el por qué, el cómo, el para qué, tenemos que ir desarrollándolo progresivamente, ¿correcto? Sí. Decía, sí, lo tenemos acá al profesor Martín Quintero, que está en línea, decía el profe, los europeos nos mandan los libros y nosotros enviamos a los jugadores, ¿no? Sí, sí. Una realidad, los europeos nos mandan los libros y nosotros en Latinoamérica les enviamos a los jugadores para que definan varios. Entonces, son cositas que de repente están en la dualidad de la vida, ¿no? Pero las cosas hay que decirlas como tal y hay que ir desarrollándolas como tal, ¿no? Para que de repente alguno de nuestros colegas diga, bueno, me equivoqué acá, voy a corregir, o de repente estoy bien, voy a seguir esa línea, o de repente me equivoqué, voy a tratar a lo posible, o un poquito me equivoqué y voy a tratar a lo posible de salir adelante, ¿no? Profe, una preguntita. Sí. ¿Cómo se trabaja la parte emocional en esas etapas formativas? La parte psicológica o el proceso psicológico es el que más tiempo nos va a tomar a lo largo de todo el proceso. O sea, la parte psicológica tiene que ser constante, tiene que ser continua. Y vuelvo a repetir, la parte lúdica o el método lúdico, que es algo que vamos a tratar seguramente cuando hablemos ya de la formación de 8 a 12 años, muchos técnicos le rehuyen porque entienden que algo lúdico, primero que es descontextualizado del fútbol, como un balonmano, por llamarlo de alguna manera, y segundo, porque de una u otra forma puede generar desorden. Yo te digo una cosa, independientemente que esté contextualizado o no contextualizado dentro del propio deporte, el método lúdico, con reglas claras, simples y claras, te va a desarrollar temas motivacionales, temas de movimiento, o sea, te va a generar un tema emocional muy importante. Nosotros entendemos motivación por motivo. El chico tiene que tener un motivo, tiene que tener una razón del por qué hace las cosas. Si a eso tú lo metes el tema del concepto, lógicamente llegas a un tema de comprensión, aprendizaje y comprensión, a partir de una lectura de lo que está pasando dentro del campo, ¿no? Y la parte emocional es importante porque la neurociencia te dice que la emoción es el lubricante del aprendizaje. Acuérdate que aprendizaje bueno y aprendizaje malo. Entonces, la parte motivacional, la parte emocional tiene que estar involucrada en cada uno de los ejercicios, ¿no? Porque también hay dos momentos del aprendizaje. El concepto y el ejercicio en la parte práctica y el otro momento cuando el niño duerme o cuando el adulto duerme. Porque el cerebro, en su inconsciente, su inconsciente cuando está descansando, va a comenzar, es como una casa cuando la limpias todas las noches, ¿no? Va a comenzar a botar todo lo que no sirve. ¿Y qué cosa es lo que no sirve? Pensamiento, acciones que no tienen una carga emocional. Entonces, si el ejercicio no me generó algo emocional, no me generó un aprendizaje, no me generó algo que me estimule, simplemente lo voy a desechar. El cerebro lo va a desechar. Y es algo que nosotros no controlamos. Por eso decimos que es parte de un estado inconsciente.
Entonces, si hay una buena emoción, si el chico logró hacer un pase y generó un gol, o se movió y tú lo motivaste, mira, sí, eso es lo que necesitamos, viste el espacio, generaste el espacio, te moviste sobre el espacio, hay un tema emocional. O sea, el chico y el subconsciente no va a desechar esta información. Por eso decimos y estamos convencidos de que un ejercicio a través de un buen método, pero con el concepto del movimiento y el chico logra un aprendizaje, tiene una lectura y una comprensión, va a generar, lógicamente, un mejor nivel de inteligencia táctica en el tiempo, ¿no? Desde lo individual a lo colectivo. Entonces, hay que ir a las emociones. Sí, sí, por supuesto. ¿Correcto? Sí, correcto. Correcto. O sea, Sí, cuando un niño está motivado, cuando un niño tenga las emociones, el aprendizaje va a ser mucho más significativo que otro. Sí, por supuesto. Sí, correcto. Por supuesto. Sí, bien, correcto. Profe, una pregunta acá de un amigo de Chile. ¿Cuál es la diferencia de un formador y un entrenador? La diferencia es muy simple. La propia palabra te lo dice. El formador forma. Como siempre digo, el diccionario dice formador es generar algo y crear algo desde cero. Entrenador entrena. ¿Qué es lo que entrena? Potencia capacidades previamente ya aprendidas. Entonces yo primero formo y después entreno. O sea, son situaciones que se complementan en el tiempo. Primero se forma y después se entrena. Son situaciones distintas y parte de objetivos diferentes. Uno construye y el otro busca el resultado. Profe, pregunta de un amigo de Lima. No, desde acá del departamento de Lambayeque. Pregunta, ¿cómo define usted la comprensión del juego? Comprender pasa por aprender. Y de aprender a partir de una lectura. Si yo tengo una lectura y he aprendido porque tengo el concepto, vuelvo a repetir, si no el concepto, el por qué me muevo, miro qué es lo que tengo que hacer, yo ya tengo que tener el concepto, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde me tengo que mover, se movió el compañero, si se movió el compañero se generó un espacio, yo lo ocupo. ¿Por qué? Porque la teoría te dice, los espacios se generan, se ocupan y se aprovechan. ¿Es el concepto o no? Pero la pregunta es, lo sé yo como entrenador, lo sé yo como formador, pero resulta que no lo sabe el jugador. Entonces un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio para generar espacios. Está bien, hace movimiento todo, pero no le das el concepto al chico. Entonces, se mueven porque pueden, pero no se mueven porque no saben. Yo quiero que se mueva porque sabe por qué se mueve. Entonces yo tengo que tener una lectura y no voy a tener una lectura del juego si no tengo concepto. Entonces no puedo pasar a la etapa máxima de aprendizaje que es la comprensión. No puedo llegar a comprender. Correcto. La situación de los niños para que ellos desarrollen su propio aprendizaje. Se supone que el ente principal del aprendizaje es el niño. Sí. Es el jugador. Entonces, el papel del entrenador sería simplemente un acompañante o diría simplemente un acompañante del aprendizaje o un mediador del aprendizaje. Sí. ¿Puede ser así? Un guía. Claro, lo que pasa, o sea, vamos a la parte práctica. Yo determino, ahora, ojo, dependiendo de las edades, porque en edades tempranas yo puedo tener un objetivo, que es el dominio. Entonces yo llego y le digo, muchachos, el objetivo de hoy es dominar. Escojan con quién quieren empezar a dominar, con el pie, con el muslo. Yo le doy libertad, pero no me salgo del objetivo en edades tempranas, porque acuérdate que siempre está la parte lúdica. Después, a ver, vamos a dominar con el muslo, agarramos la pelota. ¿Quién hace más? Hay una parte lúdica, en edades tempranas está la parte lúdica, ¿no? Entonces, yo tengo el objetivo, pero dejo que ellos se cojan con qué parte del cuerpo, en edades tempranas. Más adelante, vamos a generar un ejercicio en el cual, si el chico comprende rápidamente el movimiento, nosotros hacemos que él sea más partícipe del aprendizaje. Digamos, ¿qué variante le darías tú al movimiento? ¿Qué otra opción podríamos hacer? Porque acuérdate que el que juegue es él, no nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer también que el chico participe del proceso y colabore y produzca en el proceso, y ahí es donde nosotros nos convertimos solamente en una guía del proceso.
Ya tenemos que salirnos de la indicación, corre 5 metros, regresa y no le dice por qué ni para qué, y termina el entrenamiento, se bañó y se fue. Ya tenemos que salirnos de ese parámetro tradicional. O sea, tenemos que hacer un saber hacer. Sí. El profesor, un saber hacer. ¿Cómo lo hago para desarrollar estos objetivos o para desarrollar que el alumno vaya progresivamente aprendiendo? ¿No, profesor? Lo que pasa, Carlos, que hay alguna literatura y algunas materias que en la escuela de entrenadores o no se lleva bien o no se lleva, ¿no? Que es el tema, más allá de la metodología, se lleva la pedagogía, la didáctica, ¿no? El arte de enseñar, porque nosotros nos tenemos que dedicar un poco a eso. Yo, por ejemplo, fui descubriendo a través de los años la importancia de esas materias y las tuve que estudiar por fuera, porque yo no las había llevado a la escuela de entrenadores, y eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y ahora, si a eso ya le pones la psicología deportiva, le pones la neurociencia, pensamiento sistémico y todo ese tipo de cosas, me ha ayudado, lógicamente, a mejorar mis procesos del aprendizaje. Pero estamos hablando de materias que normalmente no se llevan. Es por eso que se dice que un buen formador debería partir por el profesor de educación física, que después hace la especialización en un deporte determinado. Pero también es bueno aclarar del profesor de educación física que aprendió la materia, no aquel que fue a estudiar y aprobó simplemente la materia, porque me ha tocado dar capacitación también a profesor de educación física con muchos años de experiencia y resultan que no tenían muchos temas claros. Entonces yo digo, fueron a la universidad, aprobaron la materia, se titularon, pero no se prepararon para el examen más importante, que no es el de una hoja, sino el que cuando tú te paras delante del deportista, te paras delante del niño y le tienes que explicar el porqué del ejercicio, qué pretendo con el ejercicio, qué busco con el ejercicio. Pues yo hablo sobre la importancia del concepto, ¿no? Correcto. Profesor, un compañero de México nos dice, en las etapas evolutivas que usted está diciendo, o en las etapas que usted puso en el megaciclo, que era de 5 a 7 años la psicomotricidad, de 12 a 13 años la tecnificación, la U4 de desarrollo de lo aprendido, la U5 el perfeccionamiento, y de 18 a 19 la consolidación, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. Entonces, en esa etapa de psicomotricidad, usted puso en el cuadro, donde en la etapa de psicomotricidad tenemos que ir desarrollando la parte motriz o el acervo motriz del niño, de acuerdo a su edad y a su etapa evolutiva, y ponía ahí el equilibrio, y ponía la fuerza, y ponía alguna cosita más, y decía que la pliometría no era dable porque, de acuerdo a la edad, no es igual enseñar a un niño de 14, 15 años que a un niño de 6, 7, 8, 9 años. ¿Correcto? No, lo que yo indicaba que la pliometría también se puede enseñar. Lo que pasa es que en edades tempranas la introducción o la pliometría de nivel 0 se hace a partir de la coordinación. Ya estás haciendo una introducción a la pliometría. Correcto. Entonces, profesor, la pregunta que le hacen mis amigos acá para que puedan entender todos los amigos que están en línea es la siguiente. Yo soy un padre de familia y tengo mi niño de 7 años o de 8 años. Entonces le digo, profesor Humberto, muy buenas, le dejo a mi niño de 8 años aquí, quiero que aprenda el fútbol. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer con ese niño? Evaluar la psicomotricidad, la coordinación. Correcto. Si mi mano y mi pie no le hacen caso a mi cabeza, yo no voy a aprender la técnica de ningún deporte. Peor, tener que manejar un elemento externo, pelota, un bat, una raqueta. No hay forma. Por eso yo cuando tengo que no dominan la pelota, yo le digo, ¿qué pasa? La pelota no le hace caso a tu pie. No, profe, ¿sabes por qué? Porque tu pie no le hace caso a tu cabeza. Es así de simple. Entonces, la coordinación, óculo manual, óculo podal, o en general, podemos enseñarle a esas edades sin ningún problema, profesor. Sí, es obligatorio, porque cuando llega a los 8 años ya tiene que tener cierto nivel de coordinación para entrar, porque a los 8 empieza la especificidad del fútbol, ya como algo específico. Entonces, ¿cómo yo voy a enseñar algo específico a un chico que no sabe, no tiene ni idea de cómo caminar, camina y se patea los tobillos, le entrega la pelota y no tiene ni idea de con qué pie patea? Correcto. Incluso, ojo, una cosa, cuando hablamos de lateralidad, yo puedo ser derecho de mano todo, pero la lateralidad como tal se va a fijar a los 11 años. Entonces tenemos la gran oportunidad de poder manejar ambas lateralidades, ¿no? Hasta antes de esa edad. Por eso te digo, antes de los 11 y antes de los 14 años,
El trabajo es de mano de cirujano, de mano de artesano. Algunos creen que este es un trabajito de medio tiempo y lamentablemente, seguramente se está cobrando como tal, pero no es así. Es muy lamentable que el sistema, como siempre yo lo he denominado, sistema peruano sobre el sistema de fútbol, que es decadente, ¿no? Y desfasado, pues siempre lo he declarado así, a tal punto de que yo afirmo, Humberto Camino afirma, ¿no? De que el alto rendimiento como tal, sobre todo en fútbol en Perú, no existe, porque si un jugador está jugando con el 30% de su capacidad, 25 a 30% de su capacidad técnica, yo no sé de qué fútbol de alto rendimiento estamos hablando. Si tiene problemas de lectura de juego, si no tiene línea de pase, si tiene mala toma de decisiones, ¿de qué nivel de alto rendimiento estamos hablando? Correcto, profesor. Correcto. Entonces, profesor, un amigo aquí, la vez pasada también lo tocamos, el tema, y me hablaban de habilidades motrices básicas y habilidades motrices específicas, ¿no? En las básicas es encaminar, correr, saltar, ¿no? Entonces, cuando desarrollan esas habilidades básicas que uno lo tiene que trabajar, usted dijo ahora con el elemento, que es el balón, sí, tiene que trabajar con el elemento. ¿Cuándo ya pasa a trabajar las habilidades específicas? Esa es la pregunta. Pero te digo, ya a partir de los 8 años tendría que estar entrando ya. ¿Por qué? Porque tenemos la fase predeportiva, 5, 6, 7 años, ¿no es cierto? Previo a. Esos 3 años ya tendría que el niño tener cierto bagaje de movimiento que lo ayude a entrar a los 8 años ya a la especificidad del fútbol manejando el elemento balón. Porque acuérdate que la idea es que todas las ejercitaciones, todos los movimientos estén siempre con el elemento balón. Por eso yo, cuando a mí me ha tocado trabajar en diferentes edades, siempre está el balón presente. ¿Por qué? Porque yo no soy entrenador de atletismo. Entonces yo, ¿para qué lo voy a mandar a correr a la playa? Y hay países donde yo tengo videos ahí y hay niños de 8 o 9 años entrenando en la playa, como si fueran jugadores profesionales. Y está algo descontextualizado y totalmente desfasado para los esfuerzos propios del chico. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí el tema es dominio corporal. Equilibrio, coordinación, dominio corporal. Efecto secundario de esto, la fuerza e iniciación a la pliometría a partir de simplemente trabajo coordinativo, nada más, sin la necesidad que tengan que saltar. Correcto, profesor. ¿Alguna pregunta, profe Alejandro, o alguna pregunta los colegas que están en línea para preguntarle al profesor? ¿Alguna pregunta que se me haya ido por ahí? Por favor. Profe, Alejandro. Profe Humberto, a lo largo de los años se han ido investigando y desarrollando algunos métodos dentro de la planificación. La evolución ha ido constante. Sí. ¿Es recomendable nosotros de repente trabajar con algún método establecido en etapas de fútbol base, o es necesario nosotros investigar para crear una propia metodología o innovar podría ser? Muy buena pregunta, Alejandro. Primero, de que yo una vez, hace unas semanas daba una charla y me acordé de poner una lámina, apenas salimos del título, y hablamos sobre la importancia del compromiso. ¿Qué significa? Yo, entrenador, ya en la edad, en los momentos que tenía que haber estado estudiando, peor cuando me titulo, yo tengo que definir cuál va a ser mi hoja de ruta, qué pretendo yo ser como entrenador, como preparador físico, como preparador arquero, analista de videos, no lo sé, dentro de tantos rubros que hay dentro del fútbol. Yo tengo que definir qué tipo de profesional me quiero convertir, porque a partir de ahí yo voy a saber qué información voy a tomar para especializarme y construir un proceso metodológico a partir de toda la información que yo encuentre. Porque acuérdate que el gusto, ¿no es cierto?, es algo muy particular entre nosotros. Puede haber un jugador que a Carlos le guste y a mí no me guste, y no por eso el jugador es malo. Simplemente a partir de las características y del concepto que yo tenga del fútbol, ¿no es cierto?, o del concepto que yo tenga como mi labor de preparador físico, o el concepto que yo tenga de cómo se construye un arquero, yo voy a tomar un arquero o tomar un jugador y lo construiré en base a eso. ¿Te das cuenta? Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué cosas pretendo yo del fútbol. A mí me preguntas, Humberto Camino, ¿cuál es su concepto del fútbol? Para mí, el fútbol es un juego de resolución de tareas constantes. Por ende, todo el proceso metodológico del cual hemos hablado y vamos a hablar después, está buscando la relación de resolucionar problemas
a través del juego y siempre está la pelota. Entonces, no, yo no tengo por qué mandar correr a la playa ni correr los cerros porque eso no está dentro de mi proceso metodológico porque yo no siento el fútbol de esa manera. ¿Te das cuenta? Entonces, uno va creando cosas a partir, primero que no te tienes que salir de la información de base, ¿no? Y a partir de eso tú la transformas, ¿no? Y la transfieres a qué cosa quieres tú construir. Pero lo primero que tenemos que definir es qué cosa pretendemos del fútbol. Voy a ser un formador, voy a ser un entrenador, de qué línea voy a hacer, qué cosa pretendo del fútbol y a partir de ahí veré que la información que me da Humberto Camilo Díaz no me sirve porque yo pretendo otra cosa del fútbol. Mañana dicta el profesor Carlos, no, ese sí me sirve, 10%. Mañana dicta Alejandro, no, lo de Alejandro es porque el 90% de lo que dicta Alejandro es. Y eso es válido, eso es válido. Cada quien tomará lo que necesita de todos los profesionales, ya sea en una clase o en este caso compartiendo información, tomarán aquello que les sirva en el porcentaje que les sirva. Pero lo primero que tiene que hacer es definir cuál es su rol, definir qué cosa es lo que pretende de esta carrera y hacia dónde dirige su carrera. Bien. Profesor, Sí, profe. como estamos hablando en edades tempranas, porque el día jueves ya usted lo va a especificar edad por edad, ¿no? La va a especificar edad por edad. Los profesores, menciona acá un compañero, los profesores tienen que tener mucho profesionalismo para enseñar a un niño. Menciona acá que un niño no es igual que un joven o un adulto. El niño tiene que aprender mediante juegos. Sí. Entonces, muchas veces traemos tareas de chicos de 15, 16 o 17, 18 años abajo al niño que tiene 6, 7, 8 años, ¿no? Y la frasecita que dicen todos, bueno, con un grado de dificultad más, con un grado de dificultad menos. Entonces, la pregunta del profesor es, que me está preguntando aquí, ¿es correcto los que están haciendo los profesores hoy en día de trabajar de esa manera o la planificación es lo adecuado o es lo real? Bueno, mira, para empezar, planificar no solamente requiere información, porque ya te dije, yo planifico en base a lo que yo sé, que puede ser poquito o mucho. Lo que requiere la planificación es disciplina, tener la disciplina, ¿no? La dedicación de planificar, eso es lo primero. Segundo, es importante a partir de la información que sepamos los 3 momentos, ¿no? Acuérdate que antes de los 8, el niño normalmente se divierte a ser jugador, se divierte. Entonces, por eso decimos que usamos el deporte como un medio, no como un fin. Después viene la fase formativa, donde el método lúdico va a estar dentro de los otros métodos que ya lo vamos a revisar el jueves, ¿no es cierto? Y después el tercer momento donde viene el rendimiento. Ahora, si yo conozco cuáles son los 3 momentos y yo conozco cuáles son los objetivos generales y específicos de cada unidad de trabajo, desde lo físico, de lo técnico, de lo táctico, entonces, ¿qué problema puedo tener yo juntar esa información a partir de lo que acabo de decir hace un momento, de mi gusto y estilo, de lo que yo pretendo del fútbol, a partir del análisis del grupo que tengo, de las capacidades individuales y grupales de mi equipo, y armar a partir de todo eso, armar todo mi proceso metodológico, ¿no es cierto? Buscando, y vuelvo a repetir nuevamente, el concepto, la lectura y la comprensión del juego, ¿no? Entonces, cuando alguien no está haciendo lo que tiene que hacer, pasa lo que me ha pasado o nos ha pasado a nosotros en un momento, que te llega un chico de una edad donde tendría que tener cierto nivel técnico, cierto nivel de conocimiento táctico, y al final tenemos que retroceder a ejercicios con chicos de reserva o pre-reserva, hacer ejercicios de niños de 13 años o 12 años, ¿o no nos ha pasado eso? Claro. Lamentable. Entonces, ¿cuál es la respuesta? De que alguien en el proceso, en ese largo proceso, simplemente no hizo lo que tenía que hacer. Profe, en una ponencia donde el profesor Rafael Dudamel, que sí, el entrenador de la selección de Venezuela, sí, mencionó de que en las etapas tempranas o en las etapas formativas, desde los 6 años a los 8 años hasta los 10 años, se tiene que trabajar los mínimos detalles con el niño, porque cuando el chico vaya pasando etapa por etapa, se va a encontrar con muchos errores.
Entonces, si el entrenador o los entrenadores que en ese momento les toca comienzan a dejar esas etapas pasar y pasar los errores, al final el chico va a llegar con un cúmulo de errores, entonces eso le va a pasar factura después en el desarrollo del mismo. Entonces no vas a encontrar un chico en ese nivel donde la selección decía de Venezuela estaba en un nivel alto, no vas a encontrar un chico con un nivel que el profesor de Cuba para competir en esas competencias internacionales. Entonces, sí, decía que abajo en la formación del niño, la clave es desarrollar al niño y los pequeños detalles del niño, corregirlos, sin dejar pasar a otra etapa, para que el niño vaya de acuerdo con el perfil que uno quiere para que cuando llegue arriba el niño esté con lo menos posible de los errores que pueda tener, con lo menos posible. Pero decía que dentro de la base de los niños pequeños, que es de 6 a 12 años que estamos hablando ahorita, es lo principal que uno tiene que trabajar y tiene que darle y darle y darle. Ahora, hay países, que dicen los profesores, que trabajan todos los días con el niño, y hay países que trabajan 3 veces por semana, lunes, y viernes. Pero ellos trabajan no la cantidad, sino la calidad del entrenamiento. Y la calidad del entrenamiento es el objetivo del entrenamiento. Que el niño se vaya del entrenamiento del día lunes, se vaya, pero feliz, ilusionado para que vuelva el día miércoles. Y el día miércoles lo mismo, y el día viernes lo mismo, y cuando tú ya llegas al mes de trabajo, ya cumples con el objetivo de que tú te has trazado en ese momento, para ir progresivamente trabajando. Entonces, hay que corregir muchas cosas, sí tenemos que corregir muchas cosas. Hay que ir trabajando muchas cosas, sí tenemos que trabajar muchas cosas, pero seamos conscientes nosotros mismos que de repente lo hemos hecho mal, y seamos conscientes de aceptar el error para, desde luego, pasando esta pandemia que es difícil, ¿no? de hablar en otro momento, ¿no? Porque vamos a hablar después de otro momento, es difícil ponernos desde mañana a trabajar y ver en qué estoy fallando o en qué estamos haciendo para ir progresivamente desarrollando, ¿no? Porque decía el profesor que la base principal estaba en esa edad, que ya cuando un niño llega a 15, 16, 17 años, lo vas a poder corregir, pero se queda impregnado en tu cabeza, es muy difícil, ¿no? Sí. Decía, ¿quién sabe manejar bicicleta? Todos levantaban la mano, todos saben manejar bicicleta. ¿Cuántos años tienes? 30, 25, 40, 50, 60, todos los profesores de las edades que tienen, ¿no? Decía, tú tomas tu bicicleta ahorita y manejas tu bicicleta, ¿te caes o no te caes? No, que me voy a caer. Yo cojo mi bicicleta y me voy normal, correcto. Entonces, ¿dónde se quedó ese aprendizaje? En la memoria de largo plazo. En la memoria, correcto. Entonces, ¿ese aprendizaje es significativo o no? Sí, sí. Seguro. Entonces, eso lo podemos trasladar también al fútbol. Eso es fácil, ¿no? Seguro. Ahora, ¿cuál es lo difícil de nosotros los profesores? Es tratar de lo posible de que el profesor comprenda que dio un libro, tiene que aplicarlo en la práctica. Entonces tiene que desarrollarlo en la práctica, ¿no? Eso es lo más, yo diría yo, lo que tenemos que nosotros jalarnos un poquito las orejas y decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a corregir esto, vamos a ir por el camino que te tiene que ir, ¿no? Con la planificación un poquito, con la metodología un poquito, con los métodos un poquito, desaprender para aprender, saber hacer, cómo puedo hacer, qué tengo que hacer, averiguar, tenemos el internet, tenemos los libros, estudiar y estudiar y capacitar y capacitar. No hay otra cosa más, no hay otra cosa más. Ahora, acá pregunta un amigo, todo con balón en el campo siempre, teniendo en cuenta la edad, con las pausas y tiempos de recuperación. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque el juego se aprende con el balón, el juego se desarrolla con el balón, entonces mientras más cantidad de contacto tenga con el balón y mientras más lo domines, mejor. Acuérdate que esa frase que dice, ¿no? La práctica hacia el maestro. Entonces ellos necesitan tener que trabajar y tener el máximo contacto y nivel de sensibilidad con el elemento, como le hemos dicho, el elemento externo, en este caso el balón. Por eso es importante que la práctica.
O sea, todo se intente en lo más posible que esté siempre en la pelota, siempre. Y que las estructuras respeten las capacidades psicofísicas de los chicos, ¿no? Dependiendo de las edades van cambiando las intensidades. La técnica va a ser la misma. Tú no vas a enseñar, no sé, a patear con el borde interno a los 8 años y a los 10, a los 15 les decís que si te se remata con el codo. O sea, la técnica es la misma. Lo que va variando en los escalones son la dinámica del ejercicio, la intensidad del ejercicio. Le ponías, antes era una marca pasiva, ahora tiene una doble marca, ahora tiene más oponentes, ahora es un juego más en conjunto, ¿no es cierto? Pasaste de los rondos, pasaste a los juegos simplificados, que particularmente para mí tienen un mayor nivel de aceptación y de desarrollo en el aprendizaje para los chicos, porque el tener trabajos donde tienen una tarea específica ayuda mucho a la comprensión del juego, ¿no? Nosotros venimos, bueno, el año pasado de hacer una campaña realmente brillante, 18, 19 partidos sin perder, con gente de 18 a 23 años y haciendo un entrenamiento. Cuando tú ves la estructura de los ejercicios, era de chicos de 14, 15 años. ¿Por qué? Porque era simplemente lo que necesitaban. O sea, yo tuve que trabajar a un nivel donde ellos empezaran a comprender. Lógicamente, lo que yo iba variando era la dinámica del ejercicio, pero tenía que retroceder hasta esas edades, porque si yo hubiera pretendido hacer cosas de las edades que a ellos les corresponde, simplemente no me hubieran podido entender. Correcto, profesor. Profesor, ya unas 2, 3 últimas preguntas para ir acabando. Sí. Un profesor de acá del departamento de Lambayeque, amigo nosotros, nos dice, ¿cuál es el tiempo adecuado para el entrenamiento en las edades formativas? ¿Cuál es el tiempo adecuado? Se refiere seguramente al entrenamiento, unos dan 90 minutos, otros dan 2 horas, otros dan 70 minutos. El tiempo adecuado para el entrenamiento en las edades formativas. Muy buena pregunta. A nivel de la fisiología, la idea es que nosotros no superemos los 120 minutos como máximo. Ahora, lógicamente, acuérdate que por cada unidad de trabajo, por cada edad, el entrenamiento lo que varía es en su intensidad, ¿no es cierto? Entonces, los equipos, por ejemplo, a nivel profesional, deberían estar alrededor de la hora 20. No es necesario tener 2 horas, porque son entrenamientos muy intensos, ¿no? Y de corta duración. Ahora, con los chicos, podemos trabajar 1 o 2 horas, lógicamente a partir de una buena planificación, donde nos tomemos un tiempo importante a partir de la coordinación, el equilibrio, ¿no? Y nos demos también el tema de poder llevar la máxima cantidad de métodos posibles. Nosotros manejamos 6, ya lo vamos a ver el jueves, ¿no? 6 métodos en los cuales pretendemos que el chico siempre esté en un constante contacto con la pelota, ¿no? Profesor Alejandro, unas preguntas. Profe, sí, profe, entendiendo, hicieron referencia aquí en comentarios, el profesor Martín Quinteros, un gran amigo mío, entendiendo la edad cronológica y la edad biológica del jugador, ¿es de importancia o es recomendable adelantar procesos en etapas formativas? No, definitivamente no. Lo único que sí nos ha pasado, ¿no? Por experiencia, es que tú tengas un chico, no sé, pues 12 años, y que tú lo veas en un nivel superlativo, ¿no? Y tú quieras, a ver, invítalo y lo promueves a la categoría superior inmediata. Y ver si se adapta. Y si se logra adaptar, entonces podría ser beneficioso que él pudiera cambiar de equipo, ¿no? Si la diferencia, lógicamente, tú ves que es mucha. O sea, hay jugadores en los cuales tú ves, dicen, no, y este chico ya en esta categoría no hace mucho, o no lo va a ayudar a mejorar, ¿no? Entonces, eso sí, bueno, lo hemos hecho en su momento, pero tendríamos que ver, no solamente subirlo por subirlo, ¿no? Ver si realmente está para poder seguir midiéndose y que su capacidad no decrezca aún estando con chicos de una edad superior. Pero acuérdate que hay una frase muy importante, ¿no? Lo que siembras en una estación, jamás la cosechas en la misma. Así que todo esto es un proceso. Todo es un proceso. Nadie va a meter una semilla, por mucho que eches agua 3 días, va a crecer una planta más rápido. Todo es un proceso. Para ser formador se requiere la paciencia y el conocimiento. Si no, está muy complicado de meterte en procesos formativos, ¿no? Profesor, le pregunta un profesor, un coleguita de Ecuador. Lo saluda atentamente a usted y le dice, ¿qué edad es recomendable un ejercicio neurodeportivo
para mejorar la deficiencia del chico? Bueno, cuando hablamos de neuro, estamos hablando de cerebro. Neurociencia, neuroaprendizaje, neuroejercicio. La parte cognitiva tiene que estar siempre. Siempre, lo hemos dicho ya, y ojo, y no solamente a partir de la parte específica a los 8 años, ya en la parte de la psicomotricidad, del juego, la parte lúdica, también está la parte pensante. O sea, el jugador jamás deja de pensar o no tiene que dejar de generar movimiento a partir del movimiento y la cognición. Eso tiene que estar siempre. No hay un momento para decir que los ejercicios cognitivos pertenecen a la unidad 1, solamente para los chicos de 8 y 9 años. ¿Qué? O sea, y después no piensa, y después los ejercicios no tienen que ser pensantes después o antes. La parte cognitiva tiene que estar siempre. Por eso digo, cuando usamos neuro, estamos hablando de neurociencia. ¿Y qué cosa es neurociencia? El estudio de un cerebro vivo. ¿Cuáles son las reacciones ante diversos estímulos, no? Y es importante que el jugador, a partir de esa activación cognitiva, de esa acción del paquete neuronal del aprendizaje, eso tiene que estar siempre. No hay una edad para que sea exclusivo, ¿no? El aprendizaje se da siempre. Correcto, profe. Profesor, creo que hemos agotado todas las preguntas que los profesores, los colegas han hecho, ¿no? Uh-huh. Agradecerles, profe, infinitamente a todos los colegas que han ingresado. Para el día jueves, el profesor Humberto Camino va a seguir la secuencia de trabajo de lo que ha explicado ahorita, pero ya por cada edad, cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que ir desarrollando específicamente, pero cómo se tiene que ir desarrollando progresivamente en todas las etapas que él ha mencionado. El día jueves, el profesor Humberto Camino está con nosotros nuevamente para ya específicamente hablar de las etapas, cómo se debe de trabajar en las edades de acuerdo a lo que nos ha mencionado, ¿no? Antes de eso, antes de que el profesor Humberto Camino nos siga el día jueves ilustrando un poco más sobre esta ponencia, va a estar con nosotros también el día jueves el profesor Eder Benítez, que es preparador físico de todas las selecciones peruanas, de todas las selecciones peruanas de menores. Está en la 13, en la 15 y en la 17. Y también está alternando en el primer equipo con algunos trabajos, creo que es de trabajo de carga, ¿no? Que daba una tarea a él de carga, pero el profesor Eder Benítez está con nosotros el día jueves para hablar sobre cómo trabajan en menores en la selección, cuáles son los objetivos que ellos tienen, cómo trabajan, qué es lo más importante para ellos trabajar, cómo tiene que llegar el niño a la selección de Perú, cómo tiene que llegar el niño, pero él va a hablar el día jueves sobre toda esta situación de la edad de 13, 15, 17 años que están ya en la selección peruana. Luego viene un profesor Humberto Camino con todo lo específico que está hablando el profesor Humberto Camino. Mi querido profesor Humberto Camino, de todo corazón, muchísimas gracias en nombre de todos los colegas que están en línea, especialmente del departamento de Lambayeque. Gracias, Humberto, por estar con nosotros siempre, por decir al principio que tu corazón está en Chiclayo, y yo lo sé, siempre has estado con nosotros, y gracias porque no dijiste una palabra negativa cuando te llamamos, te explicamos cuál era la situación de nosotros, inmediatamente dijiste, no te preocupes, yo estoy en Chiclayo, estoy con ustedes para que lo que ustedes necesitan. Y eso es de un gran profesional, de una gran persona. Gracias, Humberto, le estamos dando a todos los profesores, todo esto es gratis. El día jueves lo esperamos a todos porque hay 2 profesores. Y me olvidaba, posiblemente también esté con nosotros el día jueves el profesor Martín Quintero, profesor que también sabe la preparación física, estaba en la selección de Colombia, estaba con Juan Auris, estaba en Alianza, estaba en 11 Caldas, ¿no? Estaba en diferentes equipos que también va a aportar con nosotros el profesor Martín Quintero. Ojalá no tengan ningún problema, va a ver su agenda, cómo está, y si el profesor Martín Quintero también está, sería espectacular
para ayudarnos a nosotros a desaprender para aprender. No, el profesor Eder Benítez, entrenador de las selecciones de Perú en la preparación física, el profesor Martín Quinteros, un gran profesional, y ni qué hablar con el profesor Humberto Camino, ¿no? Gracias, profesor, infinitamente agradecido de todo corazón en nombre de todos, y lo esperamos el día jueves a las 8 de la noche. Vamos a bajar media hora el horario, ¿debido a qué? Debido a que hay colegas que son de México, que son de Chile, que son de Ecuador, que hay de Argentina, entonces hay de todos los países que están entrando acá a conversar con nosotros, ¿no? Entonces, esto es bueno, sería 8 en punto de la noche, colegas, comuníquense a los demás colegas. Muchas gracias, profesor Camino. Las últimas palabras, si usted dijera, profesor. No, Carlos, a ti para darte las gracias por la invitación, Alejandro, también. Y nada, siempre predispuesto, como te digo, tú lo sabes, lo digo de corazón, Chiclayo para mí como mi segunda casa, muchos amigos allá en Lambayeque, y si podemos no enseñar, sino compartir y aportar un poco a la mejora de una formación mucho más coherente y planificada, siempre estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias, Humberto. A todos mis compañeros del departamento de Lambayeque y a todos ya le va a decir el profesor Alejandro, le va a poner los horarios de acuerdo a los países, ¿no? 8 de la noche, hora Perú, 6 de la tarde, hora Argentina, y así sucesivamente, ¿no? En Chile, en México, en todos. Mi querido profesor Humberto, Dios quiera pase esta pandemia rápido para poder ya comenzar a trabajar con los chicos y nosotros también librarnos de este gran problema que tenemos en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y a nosotros, al departamento de Lambayeque, nos está golpeando muy fuerte. Lo único que les pediría a todos, que no salgan de casa, tenemos mucho para trabajar, tenemos mucho para corregir, y a ver si nos ponemos de acuerdo todos para ir corrigiendo, ir viendo, como dice el profesor Humberto, te piden tiempo, ya tienes tiempo, ¿no? Para hacerlo, y hay que hacerlo de todas maneras. Muchísimas gracias, profesor Humberto, muchísimas gracias a todos los colegas que están en línea, y los esperamos el día jueves 8 de la noche, también para comunicarles a ustedes que el día lunes también va a estar con nosotros el profesor Dulio Cisneros, va a estar con nosotros un gran profesional que estaba en España especializándose en la nueva metodología de la operación táctica, ¿no? El profesor Dulio Cisneros va a estar el día lunes, y el día jueves ya tenemos la confirmación del profesor Roberto Mosquera, profesor del Deporte y Cristal. Tenemos la confirmación del profesor Julio César Uribe, ¿no? También lo tengo. Y 2 profesores más que todavía están por confirmar, que son internacionales. Ojalá se concrete mañana y ya le estaremos avisando a todos. Pero el día jueves, 8 de la noche, todos por favor, hora peruana, ya el profesor le va a indicar por países a qué hora es. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profesor Humberto, de corazón. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Profe. Bueno, ya estamos. Estamos en vivo todavía.